Este coche es un Fiat 600 híbrido, híbrido ligero, pero híbrido a fin de cuentas, por eso tiene la etiqueta Eco de la DGT. Así, a primera vista, parece una evolución del Fiat 500X, y lo cierto es que ambos coches se parecen. Pero este es más pequeño y además no tiene nada que ver, porque el 500X estaba construido sobre una plataforma previa a la creación de Stellantis, una plataforma FCA, la misma que la del Jeep Renegade, y en cambio el 600 comparte la plataforma pequeña del grupo Stellantis con el Jeep Avenger y con el Alfa Romeo Junior, con los que además de la plataforma y los motores, también comparte la línea de producción en Polonia. Este es un coche muy importante para Fiat, de manera que antes de probarlo voy a contaros por qué. Fiat está en un periodo de transición en lo que a la gama de productos que ofrece se refiere. De la antigua Fiat tan solo nos queda el Panda, convenientemente actualizado de acuerdo con la nueva normativa europea de seguridad y de ayudas a la conducción, y el 500 eléctrico, que se vende poquito básicamente porque es eléctrico. Pero el pequeño y antiguo 500 de gasolina ya no se produce, el 500X dejará de fabricarse este año porque en el fondo el 600 llega para sustituirlo, y finalmente el Tipo, que ya solo se vende con una variante híbrida que ha encarecido su precio, también tiene fecha de caducidad en el año 2025 y ahora mismo sus ventas son bajas. La marca, eso sí, ya ha presentado el nuevo Fiat Grande Panda sobre la nueva plataforma Smart Car del grupo Stellantis, y sobre esta misma plataforma anuncia 3 modelos nuevos, un SUV, un crossover coupé y otro SUV más grande, probablemente de 7 plazas. Pero claro, estos coches más la versión híbrida del actual 500 eléctrico no llegarán hasta dentro de un año o un año y medio como pronto. Hasta entonces la marca queda en manos del Panda y del Fiat 600. Por eso este coche es tan importante para Fiat. El 600, que recupera por segunda vez el nombre del modelo que motorizó Italia y España bajo la marca SEAT en la década de 1960, es un SUV de segmento B que la marca quiere que ataque tanto a los SUV de segmento B, la mayoría de ellos más grandes, como a los polivalentes tradicionales del segmento B. Es decir, que sea un rival para coches como el Seat Arona, el Renault Captur o el Peugeot 2008, pero también para el Seat Ibiza, el Renault Clio o el Peugeot 208, por citar las mismas marcas. Y es que, por dimensiones, el nuevo 600 está claramente por debajo del 500X. El 600 mide 4,18 metros de largo por 1,78 de ancho y 1,52 de alto, y su distancia entre ejes es de 2,55 metros. El peso de esta versión de gasolina microhíbrida de 100 caballos es de 1.280 kilos. Para hacernos una idea, es 8 centímetros más corto, 2 más estrecho y 4 más bajo que el 500X, respecto del que tiene 2 centímetros menos de batalla y sobre todo pesa 200 kilos menos. Y es que, a pesar de que ambos coches se parecen, sobre todo en sus formas redondeadas y en su inspiración en el Fiat 500, este coche y el 500X no tienen nada que ver. Aquel compartía una plataforma FCA con el Jeep Renegade y este usa la plataforma Small SLTA de Stellantis, la misma que modelos como el Jeep Avenger, los Peugeot 208 y 2008, los Opel Corsa y Mokka, el Citroën C4, el DS3 o los nuevos Lancia Y y Alfa Romeo Junior. Y por eso puede ofrecerse en versiones de gasolina y 100% eléctrica. La verdad es que el diseño es simpático, sobre todo por estos ojitos con la pestaña, con la rayita del ojo que se va para allá, con las luces diurnas un poco en el mismo estilo, y además sí que tiene una parrilla, es cierto, grande debajo, hay otra más pequeñita aquí arriba, pero sobre todo la de abajo está muy disimulada por el hecho de que todo el parachoques es del mismo color de la carrocería. Tiene además el logotipo 600 aquí en el centro muy grande, tal como sucede también con su hermano, con el 500 eléctrico. En el lateral, la verdad es que es la vista que más se parece al 500X. Las formas son muy similares, aunque este coche es bastante más pequeño. Tiene lo propio de un SUV, pasos de rueda en negro, una altura
libre de casi 19 centímetros, que es muy elevada. Los protectores inferiores, de nuevo con el logotipo del modelo 600 que reencontramos en las llantas. Estas son de 18 pulgadas y este giro final con de nuevo el logo del coche en el faro trasero. Un faro trasero que, por cierto, es bastante elaborado con esta parte de aquí de ornamento. Aquí no hay faro, el faro es esto y esto de aquí, y que tiene un poco la misma forma, ahora que están tan de moda los faros así muy horizontales. Este mantiene la forma que tenía un poco, el 600 original, más que otra cosa porque estaba situado en un lateral. Y hay otro pequeño guiño a la estética del 600 original, que es esta parte de aquí, con la luz de la matrícula, que recordáis que el 600 tenía un elemento aquí cromado que escondía la luz de la matrícula, y aquí se ha intentado poco reproducir lo mismo. Logo de la marca, la evidencia de que es híbrido y un portón que, gracias al hecho de que los pilotos están tan alejados del centro, permite unas buenas dimensiones de apertura. Disfruta de la mejor y mayor oferta de renting. Para todas tus vidas, coches.net. La versión eléctrica llamada 600e, con motor de 155 caballos, batería de 54 kWh y autonomía homologada de 400 km, la probó Néstor recientemente. De modo que hoy vamos con la versión del Fiat 600 que realmente se venderá, la equipada con un motor de gasolina microhíbrido. Pues aquí lo tenéis, es el motor de 3 cilindros transversal, un bloque de 1,2 litros de cilindrada, pero con hibridación ligera. El hecho de que haya pasado a ser híbrido ligero ha comportado una serie de modificaciones en este motor, la más importante de las cuales concierne a la distribución. Se ha eliminado el anterior sistema de correa en baño de aceite que tantos problemas de fiabilidad ha dado en muchos modelos del grupo Stellantis, y se ha sustituido por una nueva distribución por cadena mucho más robusta. Además de este motor, existirá otro próximamente de 136 caballos. Ambos son idénticos y solo cambia la gestión electrónica. Batería y motor eléctrico también son los mismos. Un motor de 100 caballos de potencia, digamos que es un poco el mínimo exigible para un coche de este tipo. Mirad, si os lo planteáis como una alternativa a cualquier polivalente urbano convencional para hacer básicamente ciudad y un poco de autopista de vez en cuando, yo os diría que no hace falta más. En cambio, si este va a ser el primer coche del hogar, si vais a hacer excursiones a menudo, si vais a viajar por carretera, por autopista, entonces por los 1.500 euros que hay de diferencia, yo me iría al de 136 caballos, porque este es un motor que va bien, es un motor suave, es un motor que tira, que no está mal, pero me lo intento imaginar a coche cargado, subiendo una cuesta, por ejemplo, y ahí es posible que falte algo de motor. Por lo tanto, si vais a usarlo a menudo fuera del entorno urbano, mejor el de 136, porque aquí las prestaciones son un poquito pobres. La marca anuncia una velocidad punta de 184 km por hora, 200 el de 136. Una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos y medio. 2 más que su hermano mayor, y un consumo medio de 4,9 litros, idéntico al del más potente. Mirad, este es el consumo que le sacamos en un Valencia-Barcelona con una sola persona a bordo y buscando siempre los límites de velocidad. 5,6 litros a 109 por hora de media y sobre 341 kilómetros. Yo cuando vi que este coche tenía 100 caballos de potencia pensé, esto va a ser poquito. Pero lo cierto es que después de usarlo durante más de una semana, la sensación es que este motor de 3 cilindros tiene más potencia que la que realmente anuncia. Eso sucede siempre en ciudad, en carretera, en autopista. La sensación es de que hay más de lo que anuncia la marca. Probablemente eso es resultado de la intervención del motor eléctrico, porque el motor eléctrico interviene muchas veces, y entonces al acelerar no solo tienes la potencia del motor de combustión, sino que además se añade la del eléctrico. Y es que este motor eléctrico, que va situado dentro del cambio, a diferencia de otros híbridos ligeros,
tiene una batería de 0,4 kWh, que no está mal. Es una batería con más capacidad que la mayoría de los híbridos ligeros. Y eso hace que esté más disponible, que se utilice mucho más la potencia del motor eléctrico como complemento de la del motor de combustión. Además, y a diferencia también de otros híbridos enchufables donde esto prácticamente nunca ocurre, con este coche se puede llegar a mover el coche en modo eléctrico. Muy poquito, no os penséis, pero sí se puede llegar a hacer. Por ejemplo, para entrar y salir del parking, o para maniobras de aparcamiento, o siguiendo un atasco a muy baja velocidad, a 20, a 30 km por hora como mucho, el coche es capaz de funcionar en modo 100% eléctrico, cosa que, insisto, no hacen todos los híbridos ligeros. Además, recupera energía con mucha facilidad. Al levantar el pie del acelerador, el coche retiene y recarga. No es ni mucho menos como un eléctrico, pero recarga, para tener siempre disponibilidad de ayuda extra en la aceleración. El único problema es que no podemos regular esa regeneración, es decir, no podemos conectarla o desconectarla a voluntad y tampoco tenemos ningún tipo de botón ni las levas para incrementar o reducir esa regeneración. Eso lo decide el coche, y lo decide el coche en función de diferentes parámetros, de si estamos en ciudad o en carretera, de si vamos muy deprisa o no, de si estamos en rampa, o sea, subiendo o bajando. Por lo tanto, él va aplicando la regeneración que considera más oportuna para recargar la batería cuanto antes en cualquier circunstancia. Esto al principio sorprende un poco, pero como tampoco es una regeneración muy bestia, o sea, la notas, pero no es de aquellas que te pega al asiento cuando levantas el pie del acelerador, al final te acabas acostumbrando con facilidad. El cambio es de doble embrague y de 6 velocidades y combina muy bien con el motor, ya que apenas se percibe cuando sube y baja marchas. Suave, no muy rápido, sin tirones, nada fuera de lo habitual en una caja de este tipo. Lo curioso es que tiene levas detrás del volante para un modo manual de la caja de cambios. Para activarlo tenemos que pulsar una segunda vez el botón del cambio y se activan. Entonces son unas levas usables solo en carretera. Bueno, se pueden usar cuando quieras, también en ciudad y en autopista, pero no tiene ningún sentido usarlas más que en carretera. Y eso sí, en carretera van bien, porque lo que conseguimos es que en un motor de solo 100 caballos, que va un poco justito en algunos sitios, pues cuando conducimos en carretera y queremos que el coche, pues bueno, mantenga un cierto ritmo, el hecho de jugar con las levas nos permite mantener el motor en esos regímenes de giro de entre 3.000 y 4.000, 4.500 vueltas, que es donde mejor rinde el motor, y por lo tanto tener siempre respuesta a la hora de salir de las curvas. Yo prácticamente solo lo uso eso, en carretera. El Fiat 600 tiene la suspensión habitual de esta plataforma, es decir, un esquema McPherson delante y una barra de torsión trasera. Con respecto del 500X, me parece que la suspensión es algo más firme y que el coche traza mejor. Es relativamente ligero, tiene una dirección bastante asistida pero precisa y unos frenos correctos, con discos en ambos ejes de buen tamaño, gracias a que esta versión monta llantas de 18 pulgadas, que mejoran también el agarre al disponer de neumáticos anchos. Un poco la sensación que da este coche en carretera es que hay más chasis que motor. Con 100 caballitos, mantener el coche más o menos por el sitio es relativamente fácil, y eso ha permitido a Fiat irse a una suspensión que, sin ser blanda, sí que es relativamente elástica. Entre otras cosas porque es un SUV, y es un SUV con 19 centímetros de altura libre al suelo. Evidentemente con él no podremos hacer cosas con que haríamos con un 4x4, pero sí que nos permitirá pues circular por pista con un buen nivel de confort y con relativa facilidad por la altura y por esa elasticidad que tiene la suspensión. Claro, esto en autopista apenas afecta al coche, porque, insisto, la suspensión no es muy blanda, sí que es elástica y con recorrido, pero en carretera sí se nota, ¿no? En algunas curvas, si las tomas a una buena velocidad, el coche inclina un poco, pero tampoco es de aquellos coches que digas, uy, que esto se mueve mucho, no, que va. Además es un coche ágil, porque pesa relativamente poco, entra bien en las curvas, la dirección, para mi gusto, es un poco demasiado asistida, muy de ciudad. Fiat suele hacer las direcciones así, muy asistidas, pero la verdad es que, bueno, para mí, entiendo que siendo un coche como es familiar para viajar con él en carretera, yo lo esperaba bastante más torpe, tengo que seros sinceros.
Claro, insisto, el motor no es un motor para poner en apuros a ningún chasis, pero la manera que tiene ahora mismo, por ejemplo, de tomar las curvas bajando una marcha, entra bien, frena bien, lo metes, sigue muy bien el ritmo. Es decir, es un coche que sorprende por lo que puede hacer y por lo tanto eso significa que tiene un chasis bien puesto a punto. Sí es cierto, insisto, que inclina un poco, pero no hay rebotes, es decir, es una inclinación progresiva que luego vuelve bien al sitio, por lo tanto es un coche que transmite confianza al volante, incluso eso, pues yendo ágil, ¿no? El habitáculo ya os lo mostró Néstor en el vídeo de la versión eléctrica, pero no está de más echarle un vistazo. El diseño es similar al de Jeep Avenger, algunos mandos son los mismos, pero en el Fiat hay algunas peculiaridades. La primera es esta forma oval del salpicadero, que no es exactamente como la del Grande Panda, que recuerda a la pista que hay en la parte superior de la antigua fábrica de Fiat, del Lingotto de Turín. Aquí no es exactamente igual, pero tiene esta forma ovalada que, por ejemplo, el Jeep Avenger no tiene. Y la otra es la instrumentación, que es digital de 7 pulgadas, pero que está metida en este como receptáculo que tiene el mismo diseño que tenía el del Fiat 600 original. Si alguno de vuestros padres o abuelos tuvo un 600, recordaréis esta forma de la instrumentación. Además, en este caso, al tratarse de una versión La Prima, tenemos este panel decorativo de aquí en color beige. Normalmente esto sería negro y si se elige el paquete Style en el acabado inferior, entonces esta pieza pasa a ser del mismo color que la carrocería del coche. La pantalla principal es de 10 pulgadas, muy horizontal, con un interfaz correcto, intuitivo, pero no muy rápido. Las conexiones de Apple CarPlay y Android Auto no necesitan cable. Los mandos del climatizador están fuera de la pantalla y los botones del cambio están en la parte inferior de la consola junto a un gran hueco de almacenamiento que incluye el cargador inalámbrico y que debería tener una tapa articulada como la funda de un iPad, que nuestra unidad, por el motivo que sea, no llevaba. Los asientos, tapizados en cuero sintético solo en este acabado La Prima, tienen bordado el nombre de la marca y el del modelo y son confortables, aunque con una sujeción lateral mejorable. Las plazas traseras son tal vez uno de los puntos débiles de este coche. Fijaos que me queda relativamente poco espacio para las piernas con el asiento situado en mi posición de conducción. Yo mido 1,69 m y conduzco bastante hacia adelante, de manera que, bueno, pues una persona más alta que yo conduciendo tiraría el asiento bastante más atrás y por lo tanto esta distancia, que a mí ya me parece justita, sería bastante más que justa. La mejor cota es la de altura, conservo 4 dedos justos, que siempre os digo que es más o menos la distancia correcta para que si alguien es más alto, pues evidentemente no dé al techo. Aquí alguien que mida 1,80, 1,80 y pico no dará todavía en el techo. Y en anchura es claramente un coche de segmento B, por lo tanto 2 pasajeros, un tercero complicado porque nos obligará a echarnos muy hacia aquí a los 2 exteriores. Hombre, sí cabrá, pero sin el confort necesario, por ejemplo, para un viaje largo para las 3 personas. No tenemos apoyabrazos, por lo tanto, tanto el mullido de la banqueta como aquí del respaldo son correctos para una tercera persona, pero insisto, aquí el problema es la anchura. Además, este mueble invade bastante. Tenemos un único enchufe de USB, solo uno, estos huequecitos aquí y prácticamente sin huecos en las puertas, de manera que, insisto, no hay apoyabrazos, no hay salidas de aire, por lo tanto, estas plazas traseras justas, tanto en espacio como sobre todo en equipamiento, muy poquita cosa aquí detrás. Maletero, mirad, tenemos apertura eléctrica, que es difícil de encontrar en un coche de este segmento. Son 385 litros, que son 25 más que la versión eléctrica, y la diferencia está en que este coche tiene un pequeño doble fondo. Digo pequeño porque realmente lo es. Mirad, baja muy poquito más la bandeja esta del fondo con respecto a cómo estaba hace un momento. Son 3-4 centímetros tan solo, pero estos 3-4 centímetros nos dan estos 25 litros extra con respecto de la versión eléctrica. Tenemos además un tercer fondo aquí abajo,
donde cabe perfectamente una rueda de recambio, lo cual también es una buena noticia. Esta unidad no la lleva, pero la rueda cabe. Si desmontamos la bandeja rígida, hacia aquí, tenemos el abatido habitual en este tipo de coches, por dos partes asimétricas, una y dos. Y ya está, este es el maletero que tenemos, insisto, 385 litros en su configuración de 5 plazas. Fiat ofrece este coche en dos equipamientos, el básico y el superior, llamado la Prima, es decir, el primero, que tiene nombre de serie de lanzamiento, pero que seguramente se quedará como versión tope de gama. El equipamiento del modelo básico, que vale 24.900 euros, lleva ya aire acondicionado, llantas de 16 pulgadas de chapa, faros de LED y las ayudas a la conducción obligatorias. Sobre este nivel básico, Fiat ofrece 3 paquetes cerrados de opciones, facturados todos a 1.500 euros. El confort incluye cámara de 360 grados, aviso de ángulo muerto, climatizador, sensores delanteros de aparcamiento, acceso sin llave y el doble fondo del maletero. El paquete Style suma llantas de 17 pulgadas, faros antiniebla, iluminación interior y una tapicería de mejor calidad. Y el paquete Tech monta freno de mano eléctrico, control de crucero activo, mantenimiento de carril navegador y la consola elevada. Con los 3 paquetes, el acabado inicial se pone en 29.400 euros, mientras que la Prima, cuesta 29.900, 500 más, aunque con tapicería de cuero sintético, llantas de 18 en lugar de 17, asientos eléctricos con masaje y cristales traseros oscuros. Si queréis un 600 Full Equip, en la Prima es la mejor opción. Y en cuanto a los colores, y fiel a su filosofía de no más grises, Fiat ofrece 4 colores metalizados, 2 azules, entre ellos el de nuestra unidad, un naranja y un beige, además de los sólidos habituales blanco, negro y rojo. Con las campañas de lanzamiento, los 24.900 euros de acceso se convierten en 21.690 para el básico y en 26.690 para nuestra unidad de pruebas. Fiat pretende vender entre un 5 y un 10% de unidades de la gama 600 con los motores eléctricos. Eso significa que entre un 90 y un 95% de los que veréis circulando por la calle serán como este, es decir, híbridos ligeros, bien con este motor de 100 caballos o bien con el de 136. Después de esta prueba, lo cierto es que si buscáis un SUV urbano, pequeño y con estilo, este es un SUV urbano, pequeño y con estilo.